Bueno, pues vamos a arrancar el día 4, el módulo 4 de este seminario de Derecho Laboral y Nuevo Sistema de Justicia, edición 2025. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que es miembro honorario de esta asociación colegiada y doctor honoris causa de esta asociación colegiada. Entonces le voy a ceder el uso de la voz al doctor Julio César Ortega González para que pueda conceder la lectura de la síntesis curricular de nuestro invitado especial. Doctor Julio Ortega, le otorgo el uso de la voz. Con la venia de usted, maestro Sánchez, con la venia de nuestro presidente, don Pedro, el día de hoy, pues bueno, me voy a permitir dar una breve semblanza de nuestro conferenciante, el doctor don Enrique González Cidrián. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Alfonso Reyes. Es licenciado en Criminología por la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También cuenta con sus maestrías en Derecho Laboral por parte de la Universidad Regiomontana y por parte del INDEPAC. Actualmente es cursante del doctorado en Derecho del Trabajo por la UNITEC. Además, cuenta con constancias por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación en Competencias Laborales. Ha cursado diplomados como mediador certificado en el Centro Estatal de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. También es expositor en infinidad de charlas y disertaciones en materia laboral. Ha recibido también diversos doctorados honoris causa por parte del Claustro Iberoamericano en el año 2018, por parte del Colegio de Especialidades Jurídicas en 2022 y por esta honorable institución en la cual nos encontramos todos presentes, Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil. Actualmente, el doctor Cidrián es docente universitario del Colegio de Especialidades Jurídicas. En cuanto a sus cargos, él es miembro de diversos colegios y barras, entre los que se destacan CONAMEX, CONAJA, OMA y Colegio de Abogados Regiomontanos, Asociación Civil, en su calidad de presidente actualmente. En torno a su desarrollo profesional, él es el socio fundador de la firma legal Monterrey, de 1988 a la fecha. Y como profesionista independiente se ha desarrollado como abogado postulante. La verdad es que me pudiera pasar más minutos desarrollando su trayectoria académica del doctor Cidrián, pero sí les pido que tengan mucha atención en torno al tema de hoy, intitulado Técnicas de litigación avanzada en materia laboral. Le cedemos el uso de la voz, doctor Cidrián, y agradecemos su presencia. El agradecido soy yo siempre. Les he expresado un gran aprecio y gran admiración a lo que es a toda esta barra de abogados que preside don Pedro, nuestro gran amigo el doctor Pedro García, y a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tomar el tema de qué es realmente la técnica de litigación. Tenemos que analizar que en base a esta reforma laboral, el procedimiento oral se convierte al inicio en una fase escrita y posteriormente se subdivide en la fase oral. Esta fase oral es realizable a través de las dos únicas audiencias, la preliminar y la de juicio. ¿Ok? Entonces, nos hemos preguntado muchas veces si realmente al día de hoy hemos logrado entender esa necesidad de poder diferenciar lo que era el procedimiento laboral tradicional ante las juntas de conciliación antes de la reforma de mayo de 2019 a la fecha actual que se está llevando ante los jueces de trabajo. Recordemos que los procedimientos laborales inician en operación formal
a partir del año 2020, la primera etapa, 2021 la segunda y 2022 la tercera etapa. Pero no queda ahí la situación. ¿Qué nos permite ahora analizar en esta nueva fase procesal que debemos de cumplir con diversos requisitos que la propia ley de la materia nos establece? Anteriormente era muy simple demandar y tratar de modificar de manera maliciosa o sacando ventaja cuando el postulante que se apersonaba en favor del demandado exhibía las documentaciones y previo al inicio la propia Junta les daba la vista a cada una de las partes para que conocieran si ibas a objetar personalidad, y casualmente la gran mayoría, del 1 al 100, más del 70, ampliaban la demanda. ¿Y qué sucedía? Pues tomaban datos privilegiados de los cuales estaba exhibiendo la demandada y le imputaban hechos al administrador, al gerente general, o trataban de enderezar aquellos aspectos que inicialmente el trabajador no les había proporcionado. Ahora en día, con esta nueva implementación del sistema laboral judicializado, el dispositivo del artículo 872 de la ley laboral le impone la obligación a todo demandante para que deba de cumplir de manera correcta y apegada a la realidad, so pena de ser sancionado, multado o hasta poder verse expuesto a que le den vista a la fiscalía por hechos que pueda estimar la autoridad laboral como constitutivos de alguna conducta delictiva. Y esto nace porque con base a la pretensión del legislador incorporan el artículo 48 bis. Ahorita vamos a hablar más adelante de estos alcances del 48 que le mochó las manos a todos aquellos postulantes o abogados litigantes que decían: a ver, explícame, Juanito, con tu patrón tú firmas la nómina. Y de ese Juanito, de manera muy sencilla: no, señor abogado, yo no firmo nómina. El abogado en ese momento hacía un gesto como de triunfo y decía: puedo señalar el salario que quiera, puesto que el patrón no tiene cómo defender el ingreso que yo sostenga en mi demanda como el que percibe Juanito como su trabajador. Y veíamos demandas ante las juntas laborales, compañeros y compañeras abogadas, en el cual de manera exagerada decía: yo empecé a trabajar para la empresa Patito S.A. y me pagan 1,000 o hasta 1,500 pesos diarios. Y ahí había una contradicción porque salía del principio de realidad. Y luego te autopreguntabas: ¿y a qué te dedicas? Soy operador encargado dependiente de una tienda. Soy chofer. Señor, el salario real en el mercado laboral no pasa de 400 pesos. ¿De dónde usted se atreve a sostener? Pero criterios, decía, en base a la Ley Federal del Trabajo que estaba vigente hasta antes del 1 de mayo, que era la de noviembre de 2012, que era carga procesal y obligatoria del demandado justificar salario. Con la implementación hoy en día de este artículo 48 bis, fracción primera, inciso D, la ley señala que se sancionará a toda aquel parte procesal, patrón o trabajador o abogados que lo representen, cuando sostengan hechos falsos en cuanto a salario, fecha de ingreso o antigüedad efectiva real que tengan para con el empleador. Entonces,
ahí establecen las necesidades de que pueden darle vista al órgano investigador. Cuando inician los juicios 2020, jueces de Oaxaca, una juez de Toluca en materia de trabajo, empiezan a multar a los postulantes por el sostenimiento de hechos falsos en cuanto a salarios, y llegaron a hacer multas hasta por un valor aproximado de 50,000 pesos. Entonces, señores, esto nos obliga a la sana reflexión. ¿Por qué exponerme? Entonces, ahí nace lo que siempre lo sostengo en mis pláticas: hacer una correcta técnica y revisión exhaustiva en este litigio. ¿Cuál es? Muchas veces demandabas y no validabas en un hecho cierto de lo que te aseguraba el trabajador. Y luego, ¿qué te cuesta, postulante, revisar el historial laboral, las constancias de semanas cotizadas? Chécalas. No porque don Juan dice que trabajó desde el 2000, lo tomes como un hecho cierto. La obligación de todo postulante es hacer un correcto análisis de los antecedentes que nos exponga la persona solicitante del servicio. Y yo, en lo personal, siempre exhorto que el trabajador te haga en una minuta una relatoría: cuándo inició a trabajar, para quién trabajaba, en dónde está la fuente laboral, cuál era su jornada real de trabajo, cuál era su horario, de qué manera le pagaban, si era en efectivo, transferencia, si tiene algún estado de cuenta, o que exhortarlo y pedirle que le pida a la banca que le impriman los últimos estados de cuenta, porque los vas a requerir. Muchas veces dice el trabajador: abogado, yo no tengo forma de acompañarle o entregarle a usted recibos nominales, porque el patrón me paga, pero no me envía los recibos de pago. Bueno, ¿y de qué manera le paga? Ahí nace esa necesidad del postulante de iniciar a hacer esas famosas técnicas de indagación, que a final de cuentas vienen a repercutir en realizar un trabajo correcto y justo, en el que no se expongan a riesgos. Anteriormente a la reforma, las demandas que se planteaban cuando el trabajador, por alguna razón, ignoraba el domicilio correcto de la fuente laboral, las autoridades de las juntas de conciliación locales o federales los apercibían para que en un término de 3 días ellos tuvieran que proporcionar datos ciertos, y si no, la Junta archivaba como cosa sin materia esa demanda. Tenías que irte al amparo para tratar de enderezar y reponer. La reforma de mayo le impuso al Tribunal Laboral que no puede tomar acciones que violenten los derechos de los demandantes, y es obligación del juez iniciar la búsqueda de datos que les proporcionen, y en caso contrario el trabajador proporcionar un croquis o comprometerse en acompañar al actuario notificador para que pueda construirse el lugar donde prestaba el servicio. Entonces, todo esto no estaba antes de la reforma. Ahora dice que si el trabajador no acompaña las copias, la autoridad no podrá ni siquiera prevenir, menos archivar, ni mucho menos desechar la demanda. Subsana de oficio el juzgador local o federal esos aspectos. Ahora, la demanda laboral tradicional no nos obligaba a aportar pruebas. Ahora, con la reforma del 872, inciso A, en las fracciones cuarta, quinta y sexta, nos dice: precisamente prestaciones o peticiones que estés reclamando. La quinta: hechos en los que fundes tus peticiones,
circunstancias descriptivas de modo, lugar y tiempo. ¿Cuándo iniciaste? ¿En dónde? ¿Para qué? ¿Qué hacías? ¿Qué te pagaban? ¿De qué manera? ¿Quién te corrió? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Quién estaba presente? ¿Qué te dijo? La expresión correcta. Me dijo, vete de aquí, no te necesito. Entonces tienes que ser claridoso para que las circunstancias de ese hecho, que nace a raíz de la famosa teoría causística en materia de trabajo, como muchos lo establecen en la teoría del caso en materia del sistema penal acusatorio, pueda cumplirse esa necesidad. Y la fracción sexta del inciso A del 872 es la relación de las pruebas con las cuales el actor pretenda se rindan en juicio expresando hecho o hechos que intente demostrar con las mismas. Compañeros, ahí es aterrizar bajo la premisa de una correcta pretensión, fundamentación y establecerle al juzgador desde la descriptiva de la demanda la pretensión de la prueba. ¿Qué pretendo acreditar? ¿Qué hecho en particular? Decíamos anteriormente, las pruebas se ofrecen para acreditar los hechos y las condiciones laborales. ¿Cuáles? Precisamente esta prueba, ¿hacia dónde va encaminado? Se llama pertinencia probatoria. Hay que establecer un correcto enlace y pertinencia de la prueba. Y, no obstante, que nos impone el 872, inciso B, que debemos de acompañar las pruebas que el demandante o el demandado tengan para sí y ofrecerlos en el juicio. Si no lo haces, te estás exponiendo a que lamentablemente no te van a ser admitidas, porque es un requisito esencial, al igual que acompañar la constancia. Si es que tu demanda está dentro de los reclamos ordinarios, porque existe la excepción de la regla 085 ter, que dice, en estos casos en particular, el trabajador no ocupa acudir a la instancia conciliatoria. Ok. Y ya después de ello, si el trabajador, que es lo que yo he criticado, no acompaña sus pruebas, va a ser difícil acreditar su acción. Pero irónicamente, si la parte demandada no contesta en tiempo o al contestar no acredita la personalidad, tiene la oportunidad procesal de comparecer y ofrecer pruebas en contrario hasta antes del inicio de la audiencia preliminar. Entonces, una desigualdad en cuanto a la reforma de la incorporación y ofrecimiento probatorio para las partes. No media el principio de igualdad, pero más allá todavía tenemos que ver algo. Los tribunales admiten demandas o pueden ordenar la prevención. Cuando inicia el sistema ya implementado ante los jueces laborales, yo invitaba a muchos colegas y que de manera maliciosa vamos a implementar demandas en los que no reclamemos una prestación de tiempo extraordinario, pero sí digamos en la demanda, en los hechos, que la jornada que tenías asignada por tu empleador era aquella que se comprendía de las 8 a las 17 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Ahí no estabas refiriendo que tenías una hora de jornada extraordinaria. Y eso daba pie a que el juez, en base al dispositivo del 873, le impone la obligación al juzgador que cuando del caudal probatorio y de la narración de los hechos pueda subsanar lo que el trabajador y su apoderado no hubieran dado cumplimiento, el juez está obligado al momento de admitir a través de su secretario instructor
entre las pretensiones de reclamación, adicionar la jornada extraordinaria o la media hora para el ingesta alimentario y reposo del mismo. Entonces, esto es lo que yo les decía, háganlo, inícienlo, vamos a ver si el juzgador está evaluando las circunstancias del conflicto. Ahora, ya fuera de que se admita, se emplace, se le otorguen los términos, es importante que cumpliendo con las necesidades de una correcta técnica de litigación, compañeros y compañeras, no pasen por alto que la reforma de mayo en el artículo 48, en su antepenúltimo párrafo, establece que el trabajador o las partes procesales que pretenden promover trámites retardadores con la firme intención de alargar, de retardar el conflicto, pueden ser sancionados. Entonces, es algo que tienen que cuidar mucho en las acciones que intenten. Ahora, también el 48 nos dice en uno de sus párrafos, si en el juicio que corresponde el patrón utilizó alguna causa rescissoria, pero no queda debidamente acreditada, el trabajador tendrá derecho, además de cualquiera de las prestaciones que le corresponden por la acción intentada, el pago de salarios vencidos computados desde la fecha del despido por un periodo máximo de 12 meses. Más sin embargo, después nos habla que puede sumarse el interés de cada, el 2% por cada mes que transcurra, lo cual no pasará de un importe mayor a 15 meses de salario. Y es importante que analicemos que la dilación de las omisiones que pueden incurrir los funcionarios públicos en el desarrollo de su encomienda al llevar un proceso, un expediente laboral, además de poder ser suspendidos, pueden serle impuesto una suspensión hasta por 90 días sin pago de salario, y en caso de reincidencia a estos servidores públicos se les debe de dar vista al Ministerio Público para que se investigue la posible comisión de las conductas delictivas en los delitos de administración en la impartición de justicia. Y de esta manera es importante que no perdamos de vista. La reforma nos obligó como postulantes a advertirles a nuestros usuarios las consecuencias legales que este nuevo esquema de procedimiento nos vincula. 48 bis, tratándose de abogados, litigantes, representantes o testigos, el ofrecer la dádiva o soborno a los empleados o funcionarios de los centros federales o estatales o tribunales, alterar un documento firmado por un trabajador. Y recordemos la charla del juez, quien decía que ellos también perciben cuando el documento pudo haber sido manipulado, y de lo expuesto en la pericial específica, técnica, documentoscópica, caligráfica, dactiloscópica, diga, el contenido fue adicionado antes de la fecha en que se firmó o se estampó las huellas dactilares. Entonces, esto es sancionable. Ahora, ¿cuántos patrones imponían la obligación a que el trabajador firmara documentos en blanco condicionante para ser aceptados en el empleo? Ahora,
Ya hablamos que en la inciso D, que es la presentación de un hecho notoriamente falso en un juicio por las partes o sus representantes sobre salario, jornada o antigüedad, puede dar motivo a ello. Así que tengamos ese cuidado. Ahora, ¿qué es lo que nos establece ahora la máxima de los procedimientos, de los, vamos a llamar, los que establece el 685, principios rectores en este procedimiento? Nos habla el 685 que el procedimiento se le adiciona la continuidad, la celeridad, la veracidad, la concentración, inmediatez, economía, sencillez, y que es público, gratuito, predominantemente oral, y siempre va a ser conciliatorio. No tengan el temor en los procesos laborales. Por eso muchos jueces en diversas entidades jurisdiccionales, cuando cierran la fase escrita y se pasa para la apertura al procedimiento oral, al momento de emitir su proveído, donde establecen la fecha para la audiencia preliminar, previa a esa fecha señalan una fecha para una audiencia conciliatoria. Y muchas veces se pretende conseguir que en esta audiencia conciliatoria pueda dirimirse el conflicto, se advierten las etapas, quién puede llevar cierta ventaja, mas sin embargo aún así el juez exhorta a las partes y todavía en la audiencia preliminar pueden pedirle al juez el aplazamiento a la celebración de la audiencia en aras de poder llegar a un acuerdo satisfactorio, porque el 685 establece que el juzgador deberá de buscar siempre la conciliación entre las partes. Y el juez está obligado, atendiendo el principio de realidad, el de tener que buscar la solución al conflicto antes de poder llegar a desahogar todo un procedimiento de carácter jurisdiccional. Y recordemos que con la reforma, el 85 le establece la condición al juzgador de que él tiene que garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones que hemos hecho referencia, y además privilegiará la solución del conflicto sobre los formulismos procedimentales sin que se afecte con ello el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Ahora, cuando esta demanda que yo les mencionaba sea incompleta o esté a criterio del juzgador con algún aspecto oscuro, puede ser apercibido, pero la autoridad puede subsanar las omisiones. Y esto es parte de la reforma procesal. Ahora, no olviden que los jueces en materia laboral, como en materia civil, oral, familiar oral, mercantil oral, penal acusatorio, cuando advierten una incapacidad técnica y sistemática del apoderado de una de las partes, el juzgador está obligado a separarlo de el patrocinio procesal, independientemente de que el demandado o el demandante pretendan decir, deseo que siga él, no, buscando siempre cuidar el debido proceso y que cuente con una adecuada defensa, tiene que darle vista al abogado de la Procuraduría del Trabajo o de la Defensoría Pública para que le asignen a un abogado que asuma el patrocinio y la representación jurídica. Y si se ha dado, si me preguntan, yo he participado en procedimientos donde han separado abogados o los jueces han designado a la Defensoría Pública
para representar a patrones, no nomás a trabajadores, porque esa es la necesidad que debe de cumplirse. ¿Ok? Garantizar la debida defensa y la correcta representación del trabajador. Ahora, yo en el material que les voy a compartir, les estoy incorporando una tesis del 30 de junio de 2022, ya aplicable al nuevo sistema laboral con los jueces. Dice la tesis: defensa adecuada en el procedimiento laboral. El Tribunal Laboral debe garantizar este derecho al trabajador desde la presentación de la demanda. Registro digital, si gustan anotarlo, 202 4992. Lo reitero, 202 4992. Y ahí esta tesis hace mención que si el secretario instructor advierte desde la admisión de la demanda hechos que hacen dudar de la capacidad del postulante, antes de admitir la demanda, separa al postulante y designa representación pública para que lo lleven a cabo la correcta defensa. La interrogante es: ¿cómo puede ser esto? Señores, es bien claro, hay compañeros abogados y abogadas compañeras que intentan incorporar parte de lo que pudo haberse sido producido en la fase conciliatoria, y la legislación establece como prohibición que no podemos incorporar nada de la etapa conciliatoria, discusión, acuerdo, condiciones de la misma. Entonces, si estás intentando decirle al juez en tu demanda, es que la demandada cuando vino aceptó que el trabajador sea su empleado y ganaba 1,000 pesos diarios. Dice la norma procesal, es una prohibición. Tu infracción me hace llegar a concluir que no cuentas con esa capacidad sistemática y técnica. ¿Ok? Y luego, ya en la tesis completa, que se la estoy aquí descargando, les va a ser de mucha utilidad para analizar el criterio que emitió el tribunal en materia de trabajo a través de la 11ª época, y viene en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, y les vuelvo a reiterar la 202 49 92. Ahora, el secretario instructor podrá decretar siempre medidas de providencias cautelares cuando el postulante lo traslade y lo especifique en su demanda, donde se le solicite la prohibitiva al empleador para que se abstenga de dar de baja al trabajador en la seguridad social si ésta se encuentra en estado de embarazo, gestación, si el trabajador sufrió un accidente y aún tiene fecha pendiente para valoración o para una nueva intervención quirúrgica, y debe de acompañar tanto el certificado médico de embarazo o del estado de salud del trabajador. Entonces, ahí tenemos que establecer esa condición. Cuando el secretario advierta que se reclama en un juicio circunstancias de discriminación en el empleo por embarazo, orientación sexual, identidad de género, tomará las providencias precautorias para que se cancele todo acto de discriminación que violente derechos fundamentales y humanos y no se restrinja los beneficios de seguridad social. Muchos pretenden también pedir los de vivienda, es decir, que me den la seguridad social y que me sigan pagando mi crédito de Infonavit. Pues ahí tenemos que... Ahora, ¿qué es lo que siempre yo invito a mis compañeros como ustedes? Cuando contesten su demanda, acompañen los documentos que les permita al juzgador advertir que cuentan con la personalidad y que la persona que les otorga
el mandato o el poder cuente con ese aspecto delegatorio de facultades. Porque en caso de que no sea la persona que debió haber firmado el poder y dice que lo firmó Juanito por poder o en ausencia, no se cumplen las exigencias del 692 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Ahora, algunas veces les va a tocar, compañeros, que si el juez al momento de admitir la demanda o la contestación previno al abogado para que acompañara el documento, su cédula, y no lo hizo, y llegando a la audiencia preliminar, le diga al juez, usted no puede comparecer porque no cumplió con un apercibimiento que pronunciamos en fecha tal. No se confundan, la ley laboral nos establece en el 694 que el postulante se podrá personar en cualquier etapa de juicio y podrá serle reiterado el mandamiento por la persona que represente, llámese la parte actora o el apoderado con facultades por la demandada, y en ese momento pides el uso de la voz. Ella, señoría, voy a pedir de nueva cuenta me sea otorgado el mandato para poder representar los intereses del actor o demandado. Y el actor o el demandado pide el uso de la palabra para hacerme en este momento la designación de que yo lo represente. Y exhibo mi cédula en original para que se me permita, en términos del 694, aceptar el patrocinio y representación en este procedimiento. Ahora, cuando vas a contestar, ¿qué sucede si eres omiso y no das respuesta a algunos puntos de hecho de la demanda? Esta omisión hará presuntivo como cierto aquellos aspectos en los cuales no se exprese controversia. Entonces, tenemos que cuidar ese detalle. No podemos. Las contestaciones tienen que hacerse a conciencia, analizando punto a punto pretensiones, hechos, medios de prueba y, cuidado, revisen hasta los petitorios, porque ahí les pueden meter un gol reclamando vacaciones, reclamando tiempo extra. Entonces, eso deben de evitarlo. ¿Ok? Ahora, habrá momentos en que la parte demandada podrá allanarse a una demanda y en el cual el juez está obligado a citar a una audiencia sumarísima que no puede ser en un plazo mayor a 10 días para dictar la sentencia. Entonces, ¿se dan algunos casos? Sí. ¿Y por qué creen que se dan estos casos? Pensando en voz alta, Juanito Pérez, a través de su abogado, demanda y dice que le pagan 400 pesos. Más sin embargo, por algún error el abogado, cuando elaboró la demanda, no analizó que Juanito tenía un salario de 2.800, pero tenía prestaciones de estímulos, de compensaciones de 1.200 o 2.200. Juanito ganaba 5.000, más de 700 pesos. El abogado le dice al patrón, no contestes, allánate, que no le des vida a Juanito para que su abogado en la réplica enderece las cuestiones de salario. Entonces te vas y sacas el costo, dices, tiene un año, te demanda, han transcurrido 90 días, más 90 de indemnización, 12 días de prima de antigüedad, 12 días de vacaciones, 4 días de prima vacacional, pero le pagamos el aguinaldo y la fecha de despido fue en abril, son 5 días.
190 más 12 y 12 son 204 más 4 días, 208 más 5, 213 días. Dice, voy a proponer dar el 70% o el 80% para que el juez perciba la buena fe, la seriedad con la que nos conducimos, y eso con 400 pesos no nos da un monto mayor a 80,000 pesos. Pero si nos mete gol y nos endereza, la indemnización va a ser de casi 63,000 pesos, más su prima de antigüedad, sin contar salarios caídos. Entonces, este monto se nos duplica, y es ahí donde en técnica de litigación tenemos que evaluar riesgo y opciones que puedan ser no detectables. Si el contrario dice, es que juez, yo ganaba más, usted se sometió y no me aclaró nada. Entonces, los informes que usted me proporcionó en su demanda y sus documentos me hicieron creer que su salario era de 400, y la demandada se allanó, y yo mi sentencia lo condeno al pago. Hoy es 215 días, bueno, van a ser casi 90,000 pesos. No es nada a lo que realmente hubiera costado el conflicto. El patrón dice, bueno, voy a retener impuestos, y de los 90 le retengo el impuesto, y quizás se lleva 70, y ya voy a tener aspectos que van a favorecer. Ahora, ¿es importante o no el uso de réplica y contrarréplica, compañeros? Sí. La réplica va a ser la oportunidad procesal de la parte actora para que su abogado refute los argumentos expuestos por el demandado cuando da contestación y opone excepciones y defensas. Y además puedes aportar pruebas en contrario a los hechos que te está dando respuesta. Y la contrarréplica servirá para la parte demandada para refutar las argumentaciones expuestas por tu contrario en la réplica, en la cual tendrá el actor 8 días para hacer el uso de la misma, y en la parte demandada 5 días para hacer uso de la contrarréplica, o bien llamada dúplica. Ahora, si las partes no hacen uso de la réplica, pues no va a dar nacimiento a la dúplica, y el juzgador, a través de su secretario instructor, pasará el cierre de la fase escrita para dar la apertura al acuerdo que señale fecha para la audiencia preliminar. ¿Qué sucede en las audiencias preliminares? Depuración del procedimiento, resolver excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, citar a la audiencia de juicio, y el inciso E del 873 habla resolver recursos de reconsideración. La verdad, siempre al inicio de ese preliminar, el juzgador inicia cuestionando si está interpuesto algún recurso de reconsideración. Este inciso E lo pasan en la practicidad real en audiencias como el punto A, y luego el punto A pasa al B como depuración y resolución de excepciones dilatorias si es que hubiesen sido puestas, y luego el B pasa al C como establecer hechos no controvertidos, y el C es al D para la admisión o desechamiento de las pruebas, y ya el D es el de citación a la audiencia de juicio. Y ahí donde yo quiero que aterricemos para estas técnicas de litigación es que el juez cuenta con las más amplias facultades para poder participar y cuestionar al actor, al demandado, a los testigos y a los peritos. Entonces, no pasen por alto que siempre van a tener que evaluar las circunstancias del conflicto, y esto es lo que se denomina teoría causística o teoría del caso en materia de trabajo.
Cuando el juez inicia el desahogo en la audiencia de juicio de las pruebas, por regla general, siempre son las de la parte actora y posteriormente las de la parte demandada. Mas, sin embargo, puede el juez, si estima, hacer la variación que primero desahoguen las pruebas de la demandada y después la de la parte actora. Cerrada la etapa de desahogo probatorio de aquellas pruebas que requirieran preparación, como es la confesional, testimonial y la pericial, se cierra y se otorga el uso de la voz a las partes para que formulen sus alegatos en forma breve y concisa. En el alegato, ¿qué es lo que tenemos que exponer? Si es el actor, decirle, señoría, del desahogo probatorio es advertible que la parte actora demandada no pudo probar las excepciones con las que pretendía negar el despido. Ya es así que del desarrollo de la prueba confesional en la posición 4 o en la pregunta directa dio respuesta a admitir como cierto las circunstancias que narramos en la demanda. Entonces, esto es lo que tenemos que precisar. No hagan una letanía, no hagan una relatoría. Juez, de acuerdo con la demanda y en virtud de lo que dijimos. No, sean breves. ¿En dónde aterrizó? Juez, de la pericial se advierte que la carta de renuncia fue alterada y en consecuencia no puede tener efecto ni eficacia probatoria para que usted tenga que desestimarla. Entonces, juez, del atestado, del testimonio que rindieron los testigos de la demandada, observamos cuando se les cuestionó el interés que tenían, mencionaron que deseaban que se le diera la razón a la empresa porque la demanda era injusta. Ahí estamos partiendo de un principio de la no imparcialidad. Entonces puede refutar al testigo. Igual lo va a hacer la parte demandada. Tiene que estructurar un argumento en el cual considere que cuenta con el razonamiento y que de las pruebas que se desahogaron le favorecen. Y contrario a la idea que expuso la actora, nada de lo que sostuvo pudo demostrarlo. Entonces, esto es lo que hacemos en alegatos, pero el tribunal lo va a valorar al momento de emitir la sentencia. Ahora, el testigo, cuando comparece, debe de ser refutado si hay cierto parentesco consanguíneo, afinidad con alguna de las partes. Mas, sin embargo, algunas veces el juzgador puede dispensar y decir sí, mas sin embargo el testigo también labora en la fuente laboral. Entonces, son cuestiones que requieren una valoración muy importante de cada abogado para establecer su argumentación y del por qué pretende destruir la fuerza y el alcance probatorio de un testimonio. Ahora, en las técnicas de litigación oral tenemos que llevar a cabo un efectivo examen directo, un contraexamen, que es el contrainterrogatorio, la presentación de las pruebas materiales, que tenemos obligación de ofrecerlas desde el inicio de demanda y contestación, además de establecer un correcto legato, porque recuerden que nada más el alegato de apertura y clausura existe en materia del sistema penal acusatorio. Aquí es el alegato final en los juicios laborales, civiles y mercantiles, igual familiares orales. Entonces, la pretensión de la teoría del caso es seleccionar, enfocar qué es lo que pretendes probar, qué es lo que pretendes excepcionar
con qué medios de prueba cuentas y establecer una correcta descriptiva de las circunstancias, modo, lugar y tiempo. No puede querer ir a la guerra en un procedimiento de manera muy superficial, pensando que porque han sido abogados de muchos años, van a llevar a cabo un correcto desarrollo procesal. La verdad, he visto compañeros que han sido separados y con muchos años de experiencia, pero en el sistema tradicional, no en el actual. Ahora, este procedimiento oral nos impone, como teoría del caso, es la idea central o base argumentativa en la que las partes deben de sostener su argumento para que sea tomado en cuenta en la sentencia y que esta base argumentativa reúna un soporte jurídico de los hechos en los cuales va a tener que tener cuidado el juzgador, la valoración probatoria y exponer fuerzas o debilidades que tenga tu contraparte. Eso es necesario en tu teoría. El fin de un interrogatorio, compañeros, es la comprobación y corroboración de la teoría de tu caso como medio de prueba. Los atestes o testimoniales tienen que estar bien definidos sobre qué pretendes probar, en qué manera, qué sucedió. El testigo va a establecer si estuvo o no presente, quién le comunicó el despido al trabajador, en dónde fue exactamente esa actitud, el lugar, en qué horario correcto, en qué momento pasó, lugar, quiénes, quién comunicó el despido, qué le dijo en el despido. Es importante. Y esas preguntas se las tienes que formular a tu testigo de una manera que no quede duda a la luz del juzgador que el hecho realmente aconteció. Pero no queda ahí. Existe también la oportunidad procesal de la contraparte de llevar a cabo un correcto contrainterrogatorio, que la finalidad del contrainterrogatorio es el del contrario, debilitar o restar la veracidad del hecho expresado por el testigo. Y decir, hay debilidad en este argumento que expone porque ni siquiera estaba en la ciudad a la persona que señala. Y le preguntas, ¿cómo es físicamente la persona que usted dice despidió al trabajador el día de los hechos? A lo mejor el trabajador lo va a describir. ¿Recuerda qué ropa vestía? ¿Cuál era su corte de cabello? ¿Usaba o no gafas? Pues todo esto es intentar demostrarle a la autoridad que este testigo es de oídas y no presencial del hecho. Las objeciones es la potestad que tenemos los postulantes de interrumpir en el desarrollo de una confesión o de un testimonio o de la rendición de un peritaje en ciertos cuestionamientos. Decir, señoría, objeción, el cuestionamiento es insidioso, es repetitivo, es confuso. Entonces tenemos que analizar y comprender el punto que pretendemos sostener en la objeción. Ahora, nos establece una máxima. Si podemos incorporar pruebas materiales, hagámoslo de la manera en que podamos decirle al juez que con tal medio de prueba electrónica pretendemos acreditar tal o cual hecho. Pues ahí tenemos que establecer. Y en los alegatos, les vuelvo a reiterar, argumentos lógicos jurídicos que tenemos que sustentar para el otorgamiento de una valoración de un hecho o de un medio de prueba y demostrar que el juicio
te corresponde en que se te dé la razón. Ahora, cuando la teoría del caso surge para nosotros a través de un análisis a corrientes de Costa Rica, Perú, Colombia, y que fue introducida con la reforma de mayo, donde nos dice que tenemos que cuidar esas circunstancias, y así lo ha reseñado el Poder Judicial de la Federación en sus primeros criterios jurisprudenciales, que la teoría del caso es como una idea central o un conjunto de hechos que son la base argumentativa de las partes sobre los cuales se resuelve una sentencia. Y de ahí que establezcas estrategias, métodos, soporte jurídico, medios de convicción, fortalezas, debilidades, oportunidades y el argumento de solidez para el reclamo de un fallo. Y la regla lógica de interrogatorio y contrarrogatorio lo encontramos en el 776, fracción primera, tercera, cuarta y 781. Y hay que establecer que cuando hagas interrogatorios puedes hacer cuestionamientos abiertos. Es decir, ¿cómo sabe usted esto? ¿Quién se lo dijo? ¿En qué momento? Y este interrogatorio abierto te permite desmoronar al testigo que llevó la actora o la demandada cuando no esperan que conozcas técnicas que te sirvan como regla de oro para poder destruir la fuerza del testimonio. El cómo, el cuándo, el por qué, en dónde, el a qué horas. Pues ese es el principal objetivo, destruir. Con la teoría propones y refutas lo argumentado por tu contraparte. Ahora, las preguntas siempre son de manera verbal. No puedes ofrecer preguntas de manera escrita. Y no puedes hacer cuestionamientos que lleven implícita una contestación. Ahí es objeción, pregunta sugestiva. Pues es identificar las cuestiones de objeciones. No puede haber preguntas ambiguas, indicativas. ¿Verdad que usted estuvo presente, señoría? Objeción. Pregunta indicativa, le está señalando que diga que sí. Entonces, no podemos permitirlo. Y es ahí labor del postulante a conocer técnicas para las objeciones. Y las preguntas van a ser siempre objetadas por la contraparte. Entonces, y el juez puede ampliar el interrogatorio, no les extrañe. Por eso sus testigos hagan ensayos, no los lleven a juicio nada más con una idea muy vaga. Diga usted que sí, no, mire, le van. Los hechos son estos. Usted sabe que esto pasó, sí. ¿Cómo pasó? ¿De qué manera? ¿Cómo se enteró? ¿Dónde estaba? Ok. Le pueden preguntar esto, esto y esto. Tomás no diga que la respuesta la sabe porque se lo dijo el abogado del trabajador o de la demandada. Porque dice, ¿y cómo lo sabe usted? La razón del dicho. Es que el abogado me mostró las preguntas. El abogado me dijo las respuestas. No, mis jóvenes nos exponen a vernos mal. Pues hay que jugar. La regla del juego está en cómo prepares tu argumento y lo lleves a un juicio. Ahora podrás haber necesidad en ocasiones en que le diga, señoría, pido para hacer ejercicio de refresco de memoria. El testigo dice no recordar esto. Pido se le sea mostrado, ya que el testigo sostiene que acudió con el gerente de la empresa a notificar un acto de rescisión, un aviso. Y se lo muestran. Decían antes los jueces, es que no es un procedimiento penal, abogado. Oh, señor, nos habla la legislación que podemos hacer uso del apoyo a la memoria. Fracción 12ª de este artículo, del 815. Fracción 12. Anótenla, porque les va a ser muy útil cuando pretendan establecer
que el testigo le dé vista a documentos que hubiesen sido elaborados en los cuales se haya firmado. Señoría, ejercicio de refresco de memoria. Yo les he mostrado el documento, el cual está subrayado en amarillo y sobre el cual les voy a cuestionar. Pues ahí es donde vas a empezar a hacer esa magia. Ahora, las objeciones se formulan de manera oral. Lo establece el 818. No pueden. Cuando se objeta un testigo, solamente se reciben pruebas documentales, no escritas. ¿Qué documentos vamos a acompañar? Si hay un parentesco, pues las partidas de nacimiento, la fe de bautizo, si fue el padrino de los niños del trabajador o del demandado, si es socio de otra empresa, si vive con la hermana del demandado, con el hermano, porque ya hay la libertad de género, o sea, hay que respetar. Entonces, ahí tenemos que ver eso. Mucha gente decía, no, señoría, quiero formularle al testigo el incidente de Tachas, este tipo de pruebas, señores. El segundo párrafo 818 nos dice, nada más pruebas documentales o lo que consten en medios electrónicos o presuncionales. No testimonio, no confesión. Y es ahí donde los jueces dicen, bueno, abogado, sí conoce el sistema laboral judicializado. Porque lo que me está ofertando es lo que usted hacía en la junta local. No, pues era una ampliación de cuestionamientos para el incidente de Tachas que manejábamos en la junta. Entonces cambió esa magia. Pues se llaman técnicas, tenemos que analizarlas y comprenderlas. Ahora, la prueba pericial, nos guste o no nos guste, es una prueba pericial única. Ya no hay la prueba pericial de la actora, del demandado, y no hay un tercero en discordia. Pásate, mi amor. Entonces, ese es el fin. Y esta prueba debe de cumplirse con el correcto ofrecimiento. Establecer qué se pretende conseguir con esa probanza, referente a qué documento en particular y con qué punto de hecho lo vas a enlazar. Si vas a decir que la prueba pericial que estás ofertando va enlazada con el segundo punto de hechos de donde el trabajador dice haber sido despedido, lo cual es falso, con la pericial calígrafa grafoscópica vas a demostrar que el trabajador firmó de propia voluntad al momento de pedir su separación voluntaria y además recibió el pago en transferencia que comprendía sus prestaciones de ley, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro y además la orden de salida. Por eso es importante que cuando un patrón quiera dar de baja a un trabajador, cumpla con las 3 directrices: fecha idéntica a la renuncia o a la voluntad de separación, fecha idéntica a la baja ante la Seguridad Social y fecha idéntica del pago de la prestación. Porque muchos dicen, no, pues el pago el viernes, me firma hoy y lo doy de baja el lunes. Pues no te va a servir de nada. No, porque no va a haber esa idoneidad de la circunstancia. Y además, tenemos que evaluar que la prueba confesional, ya sean posiciones o declaración de parte, son preguntas abiertas en la declaración de partes. Entonces, si me dicen, ¿cuál hago? En forma juguetona, hay 3 posiciones, esta y esta nada más, y vete en cuestionamientos directos. Y eso te va a ayudar. Y muchas veces nos dice la demandada, Juanito, al quien le imputa el hecho del despido, ya no colabora conmigo. Bueno, lo estás diciendo, lo estás sosteniendo y demostrando, no. Para mí es confesión. Pero luego el juez, en la audiencia preliminar, le da la variación de la confesión al testimonio y luego te quieren apercibir para que en 3 días señales el domicilio que tenía el testigo. Pues no lo vas a conocer.
Es obligación de la demandada proporcionar el domicilio que tenga registrado de la persona que dejó de prestar su servicio en un plazo mayor de 3 días, de 3 meses a la fecha del desahogo del reclamo. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Entonces, recordemos, teoría del caso, interrogatorio, con interrogatorio, alegatos, tenemos que dejarlos bien en claro. Y las objeciones tienen que hacerse de manera correcta. No objeten por objetar lo que no les vaya a servir. Y el alegato lo hemos sostenido que todo abogado procesalista en materia de trabajo debe sostener su argumento como un hecho que le permita decirle al juez: esta es la razón por la que yo considero que le corresponde a mi representado la razón legal y me sustento en este argumento, y no de que juez mira esto y lo otro, no, concreto. A veces sin querer, cuando hacemos un alegato muy rebuscado y muy extenso, le estamos dando la arma a la contraria para que se base y te eche abajo todo. Y el examen directo, presentación de testigos, evidencia de manera efectiva, el contraexamen o contrainterrogatorio, cuestionamiento al testigo de la contraria para debilitar su credibilidad, declaración de peritos. Y muchas veces, ojo, si bien es cierto que la ley nos establece como máxima que el perito es único, el oficial, también podemos nosotros en la réplica o en la dúplica ofrecer al perito orientador que puede estar con nosotros cuando se desahogue la prueba pericial. Y será quien nos da el tips, cómo refutar, cómo cuestionar, cómo objetar el peritaje que emita el perito oficial. Y creo que ya me pasé de horario, maestro Héctor, pero me gustaría preguntar a los compañeros si hay alguna duda que podamos platicar. Yo encantado, siempre he estado a la orden para poder. Estamos a muy buen tiempo, doctor. Ahorita si quiere concluir y abrimos las... Sí, entonces, en esto es lo que yo sí exhorto a mis colegas. No se confundan y pierdan el miedo. El comparecer a audiencias siempre va a generar esa incertidumbre y temerosidad. Pero soy honesto, ya cuando empiezan a acudir, ahora pueden acudir como abogados presenciales sin ser parte procesal. Las únicas audiencias laborales que tienen restricción son aquellas que atenten contra derechos de menores o en los que estén involucrados derechos de una mujer por acoso, hostigamiento, o de un hombre también puede ser. Entonces, fuera de ahí pueden entrar audiencias. Yo siempre he invitado a mis alumnos, compañeros, abogados, acudan para que empiecen a analizar y familiarizarse con el sistema oral laboral. En verdad vale la pena, es bonito. Son juicios que hoy se han reducido en términos y que algunos jueces han sido cabezones y otros no, pero pues también hay que entender que todo depende del postulante que permita que el juzgador intente llevar la batuta en el juicio, porque todos somos operadores laborales. En un procedimiento el juez lleva la directriz del juicio, pero quien lleva a cabo la estrategia procesal son los postulantes. Yo en una ocasión le decía a un juzgador federal: señoría, tu cuestionamiento transgrede el principio de realidad. Estás preguntando aspectos que no estableciste en la fijación de la litis cuando valoraste la etapa preliminar y estableciste sobre qué versaba el conflicto y estableciste acuerdos no controvertidos, y estás preguntando algo que tú mismo ya estableciste. No, yo puedo preguntar, no, señor, no puede transgredir lo establecido en un acuerdo que usted mismo ya emitió en la fase preliminar. Entonces, sí, se molesta el juez, ni modo, pero tienes que hacer valer tu derecho, porque ser un abogado gachón le permite al juzgador
no dice nada. Le meto gol, no le concedo la razón. No hay que defender el argumento porque recordemos, de una buena defensa, compañeros, llevamos una justa retribución si somos abogados del actor, una retribución en cobro de honorarios. Si es demandada y economizamos un costo de juicio, llevamos también un correcto cobro de honorarios en cuanto a esta contienda. Entonces ahí depende que nos vaya bien o que nos pueda ir mal. ¿Ok? Con eso terminamos mi charla. Quedo a la orden de ustedes. Les voy a mandar el material con el maestro Héctor, con don Pedro y con el maestro Julio para que lo suban y lo podamos compartir. La verdad lo hago con gusto. Es algo que siempre he querido, compartir lo poco que uno ha aprendido para poder siempre salir adelante. Y quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias, doctor. Siempre es un agasajo escuchar sus pláticas, sus charlas, sus entrevistas, conferencias, ponencias. La verdad, siempre lo hemos estado siguiendo desde hace muchos años, hace casi 15 años que seguimos su trayectoria y la verdad lo admiramos por ser un ícono representante de dignos abogados en materia laboral aquí en el estado de Nuevo León. Esa es mi opinión personal. Te agradezco, maestro. Pero vamos a dar el uso de la voz a la asistencia, alguien que tenga alguna duda o pregunta o comentario para el maestro. Yo quisiera sumarme al agradecimiento, maestro Sirian. Yo fui uno de los que tuvo la oportunidad de presenciarlo, en el ejercicio al ejercer el derecho y fue muy grato y es un deleite verlo actuar en los tribunales. Gracias, mi maestro Antonio. Te aprecio, lo sabe. Yo quedo siempre a la orden. Muchas gracias. Yo por aquí levanté la mano. Sí, José, adelante. Soy Rey Galileo. Rey, adelante. Sí. Maestro, pues un placer que nos comparta parte de su conocimiento. Aquí yo tengo varias dudas, ¿verdad? Respecto a los temas relacionados en caso de agotar la instancia prejudicial o la conciliatoria. Y en estos casos, los subprocuradores tendrían alguna sanción o algo por el estilo al estar intentando agotar procedimientos conciliatorios con personas, en este caso embarazadas, como nos lo dice el 685 TER, que quedan eximidos de agotar la conciliación, ya que en múltiples ocasiones me han llegado asuntos de personas embarazadas que dicen que que tienen nueva fecha de conciliación, que el patrón la revictimizó por cuestiones ajenas ahora sí que a nosotros que tuvieron en la empresa. Entonces, aquí la pregunta inicial es si en este caso los subprocuradores tendrían algún tipo de responsabilidad o alguna sanción derivado de esto. A ver, vamos a entender dos cuestionamientos. Primero, si esta persona no está obligada a agotar la fase conciliatoria, si lo hace, muchas veces es porque el postulante o abogado no alcanza a diferenciar la realidad de un conflicto que está excluido en términos de 685 TER y lo conlleva a un asunto de carácter ordinario. Malamente el conciliador le da trámite y no es el conciliador, es el titular del centro de conciliación prejudicial local o federal, dependiendo para la empresa con la que hubiese elaborado. En la práctica yo he visto que no, algunos dicen es que quiero citar para ver si me lo arreglan. Pues ya depende de quién, porque una demanda inmediata tiene más fuerza coercitiva que la empresa reciba la demanda donde le señales el hecho del abuso, del maltrato a la persona embarazada, que una cita. Pues, pero, ¿por qué los procuradores? Porque el procurador viene siendo el de la Procuraduría Federal del Trabajo. Sí. Y ya no son ahorita ellos competentes para intervenir. La Procu cita algunas veces como órgano interno
a empresas en forma inmediata para ver si se llega a un arreglo. Y si no, tienen que agotar la cita conciliatoria prejudicial y esperarse que comparezca la persona empleadora, y si no se llega a un acuerdo, les pidan la constancia de no conciliación para poder demandar. Por eso me quedó la interrogante, porque en la práctica hay que decirle a nuestros clientes, amigos, compañeros, que cuidemos mucho el detalle, que no puedes ir a citar cuando el conflicto se deriva de una situación de separación por cuestiones de embarazo, de gravidez o de estar recién aliviada. Pues eso no es correcto. Mas, sin embargo, si lo llevan, pues qué mal de parte de ese compañero o compañera abogada. No sé si ahí queda claro, amigo, su duda. Muchas gracias, maestro. Licenciada Antonieta, adelante. Gracias. Buenas noches y una disculpa porque veníamos manejando, pero no me quería perder al máster de máster, ¿verdad? Icono y muy querido. Tengo nada más un comentario, al experto. Pongamos el escenario al revés, que sea una embarazada y que no quiera agotar, o sea, que quiera más bien agotar esa conciliación, pudiera darse el caso y conforme al 17 constitucional que se prestara a esa cita, olvidándote que hubiera maltrato o algo, simplemente hubo un despido. Y ella quisiera voluntariamente tomar, porque dice se exime, o sea, no es un requisito, no que esté prohibido. ¿O qué comentario tienes ahí, Enrique? No te escucho. A ver. No se escucha, doctor. No se escucha. Ya, listo, ya. Ahí voy, a ver si me escucho. En la práctica, dudo que el centro de conciliación intente otorgarle la cita. Le van a decir que esto es materia de la autoridad jurisdiccional, pero la salvedad, que yo muchas veces le digo, usted quiere citar y no quiere irse a juicio, vaya con el licenciado César Nerio, que es el de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, para que él cite como procuraduría a la fuente laboral y ver si porque son citas de 3 días. La ventaja de la Procu es que lo pueden hacer de hoy para pasado mañana. Distinto es en el centro de conciliación laboral, que son entre 10 y 15 días. Entonces, por eso algunos acuden. Pero yo en lo particular diría, no es lo ideal, lo correcto es que sean del juez y pidas providencias precautorias, subsistencia de salario, subsistencia de seguridad social y pedir que cese el maltrato a la condición en la que se encuentra. Eso es lo que yo... Sí, para privilegiar sus derechos que tiene precisamente por esa condición, ¿verdad? Salvaguardarlos. ¿Es correcto? Ok, gracias y buenas noches a todos. Un gusto, máster. Gracias, mija. Igual. Gracias, doctor. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues vamos a dar por concluida esta sesión de preguntas y respuestas. Igual el grupo se va a dejar abierto un tiempo más para cualquier tema. Ingeniero Ramón Espinosa, por favor. Bueno, tengo al doctor Pedro García, que es nuestro presidente nacional, y pues le cedo el uso de la voz para que dé por concluidos los trabajos y al término de esta clausura de los trabajos, para darle lectura al reconocimiento de nuestro invitado. Adelante, doctor Pedro García. No se escucha, doctor. No, doctor Pedro, no se escucha. Ok, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi querido amigo
doctor Enrique González Cidrián, por tu participación. Ya sabes que se te aprecia mucho y en nuestro colegio valoramos mucho que compartas todos tus conocimientos y experiencias con nuestros agremiados e incluso con gente que no está agremiada, y los invitamos abiertamente. Realmente es un agradecimiento y un reconocimiento al gran jurista que tú eres. Tu trayectoria pues te avala, y más que nada este tipo de participaciones que son muy buenas en la cuestión de capacitación, que realmente siempre insistimos que es parte fundamental de nuestro colegio esta actividad, y que siempre has estado a disposición cuando se te ha requerido, y te lo agradezco enormemente. Ya sabes que se te aprecia mucho, y qué bueno que nos diste la mano con este seminario en materia laboral, y pues del cual en este momento pues vamos a declarar por clausurados todos y cada uno de los trabajos que se llevaron a cabo, agradeciendo a todos los participantes y especialmente a ti que cerraste este seminario. Muchísimas gracias, mi hermano. Ya sabes que te aprecio, y todos los miembros del colegio también deben de hacerlo así. Igual, son correspondidos, doctor Pedro. Ya sabe que cuenta con un amigo igual que el maestro Héctor, el doctor Julio y toda la gente. Ahí vi integrado a mi gran hermano Jorge Luis Alvarado, también próximo a concluir su doctorado, a mi gran amiga y hermana María Antonieta, que le quiero bastante, ya lo sabe, y a mucha gente que la vi integrada ahorita ahí. En verdad, pues soy yo el que se siente agradecido, y aquí estoy siempre a la orden, ya lo saben. Sí, muchísimas gracias, y pues el agradecimiento va a ser siempre, y ojalá próximamente se programe algo nuevamente contigo. Muchísimas gracias a todos, y un saludo de parte de mi persona, que me honra en presidir este colegio. Y pues bueno, le cedo la voz a mi querido doctor honoris causa, maestro Héctor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy, pues vamos a darle entrega. Su servidor, voy a darle lectura al reconocimiento que esta asociación colegiada le hace entrega a nuestro invitado especial. Dice: el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique González Cidrián por su destacada participación como ponente en el seminario Derecho Laboral y Nuevo Sistema de Justicia, con la exposición del tema Técnicas de Litigación Laboral, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento jurídico y a la formación continua de los profesionales del derecho. Monterrey, Nuevo León, a 19 de junio del año 2025, firmado al calce por nuestro presidente nacional, el doctor Pedro García Cantú. ¿Es cuánto, doctor Pedro García? Sí, yo quisiera también pedirle unas palabras a nuestro presidente ad vitam, el doctor Julio César Ortega, que también es parte fundamental de nuestro colegio, expresidente, y quien también ha colaborado activamente con esto, para que dé unas palabras de despedida, si es que lo tenemos presente. No, es que abrió los trabajos, estuvo un tiempo con nosotros, pero tenía ahí clases, creo que también da clases los jueves, y se le empalmó. Pero sí, somos los que estamos ahorita presentes. Bueno, a nombre de toda la mesa directiva, doctor, ya sabes que eternamente agradecidos, y muchísimas gracias por todos tus conocimientos y aportaciones que haces a nuestro colegio. Ahí estamos a la orden. Gracias, qué amable. No me despido, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Gracias.